Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Ibn Jaldún, Discurso sobre la Historia Universal Al-Muqaddima, libro sexto, La Educación. ¿Y en qué capítulo vamos a ir ahora? Vamos a revisar todos aquellos capítulos que nos hablan sobre los problemas de las ciencias. ¿Ya? Nosotros habíamos visto en el capítulo anterior de esta entrega de Filosofía Apuntes, habíamos visto problemas con ciertas y determinadas disciplinas, la magia, la alquimia, la talismanía, entre otros, la astrología también, ¿ya? Pero hoy vamos a ver los problemas que hay con las ciencias, y vamos a empezar por la filosofía. ¿Qué problema podría tener la filosofía según Ibn Jaldún? ¿Ya? Y así vamos a ver también que hay algunos problemas en otro tipo de ciencias. Aquí ustedes ya tienen que estar acostumbrados a que el tono de Ibn Jaldún es sumamente escéptico, pero muy objetivo, muy estudioso, así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, empezamos entonces con el capítulo 24. La filosofía es una ciencia vana en sí misma y nociva en su aplicación. La filosofía es una ciencia vana en sí misma y nociva en su aplicación. Afirma Jaldún que la filosofía es vana en sí misma y nociva. Y con ello no quiere decir que toda reflexión sea inútil. Jaldún mismo utiliza constantemente la razón, la observación histórica y el análisis crítico. Lo que combate es la pretensión de ciertos filósofos de alcanzar por medio de la sola inteligencia humana las verdades últimas del universo, de Dios y de la religión. Según explica Jaldún, los filósofos sostenían que el entendimiento humano podía conocer toda la realidad mediante especulación racional y deducción lógica, incluso aquellas cosas invisibles que no pueden ser percibidas por los sentidos. Creían que la razón podría descubrir la esencia de los seres, sus causas profundas y hasta los dogmas religiosos, sin necesidad de revelación divina. Para Ibn Jaldún, allí comienza el problema fundamental. El término falsafa, explica Jaldún, proviene del griego y significa amantes de la sabiduría, o sea, filosofía, básicamente. Y estos filósofos desarrollaron la lógica como instrumento para distinguir lo verdadero de lo falso, y así la lógica aparecía como un método de ordenamiento del pensamiento, un sistema de reglas que guía al intelecto en sus razonamientos. Jaldún describe bastante bien el funcionamiento de la abstracción filosófica. Dice que el entendimiento toma los objetos particulares percibidos por los sentidos y abstrae de ellos formas universales. A partir de múltiples individuos concretos, la mente produce conceptos generales. Luego continúa elevándose hacia niveles cada vez más abstractos hasta llegar a las categorías universales supremas. El conocimiento asciende entonces desde lo sensible hacia lo universal. Primero existen los individuos particulares, luego el intelecto abstrae sus formas comunes y después combina esas ideas generales hasta llegar a nociones puramente universales. Jaldún llama a estas ideas abstractas inteligibles. Los primeros inteligibles provienen directamente de la experiencia sensible. Los segundos inteligibles nacen cuando la mente opera sobre esas abstracciones y construye conceptos aún más universales. Lo interesante es que Jaldún comprende perfectamente la sofisticación del sistema filosófico. No lo caricaturiza, no dice que es absurdo ni nada. Entonces, con todo esto bien explicado, nos dice, allí radica lo que quiero criticar, dice Jaldún. Porque para él la inteligencia humana tiene límites naturales. Puede conocer el mundo sensible, analizar relaciones causales visibles y organizar racionalmente la experiencia. Sin embargo, cuando intenta penetrar los misterios absolutos del ser, de Dios, del alma o de la revelación, termina alejándose de la verdad. La razón de esto es profundamente teológica, porque Jaldún considera que existen niveles de realidad que trascienden completamente las capacidades ordinarias del intelecto humano. El entendimiento trabaja con abstracciones derivadas de los sentidos, por tanto permanece ligado indirectamente al mundo sensible, pero las realidades divinas pertenecen a otro orden del ser. O sea, para los filósofos, está bien, el intelecto puede ascender gradualmente
hasta alcanzar las verdades supremas. Pero para Jaldún el conocimiento religioso auténtico depende de la revelación divina y de la profecía, no de la sola especulación racional. Dice que no creencias, sino que estas ciencias filosóficas aparecen principalmente en grandes ciudades y civilizaciones refinadas. O sea, la filosofía también es una de aquellas ciencias sofisticadas que una vez que la ciudad ha sido construida, sentada y empieza a desarrollarse, ahí nacen estas ciencias, ¿no es cierto? La ciencia filosófica, que son productos típicos de qué. La filosofía es un producto típico de qué, pregunta Jaldún. Del lujo intelectual y del exceso de sofisticación urbana. Por eso los considera accidentes propios de la civilización. Y esos accidentes son refinamientos intelectuales cada vez más complejos, pero que pueden terminar debilitando la religión y la cohesión moral también. La filosofía se transforma entonces en un signo del exceso de abstracción de las civilizaciones avanzadas. Mientras más se alejan los hombres de la simplicidad original de la religión y de la vida práctica, más tienden a perderse en especulaciones abstractas. Sin embargo, Jaldún no rechaza completamente la lógica. De hecho, reconoce su utilidad como herramienta mental para ordenar argumentos y evitar contradicciones. Lo que cuestiona es convertir la lógica en un camino absoluto de la verdad metafísica. En este sentido, su posición es cercana a la de Al-Ghazali, quien también criticó duramente a los filósofos racionalistas musulmanes. Ambos consideraban que la razón humana posee un ámbito legítimo de acción, pero fracasa cuando intenta abarcar lo divino en su totalidad. Entonces Jaldún está reaccionando contra la enorme influencia que había tenido filósofos como Avicena y Averroes dentro del mundo islámico. Estos pensadores intentaron armonizar la filosofía griega con el Islam, sosteniendo que la razón podía conducir finalmente a las mismas verdades que la revelación. Jaldún sospecha profundamente de ese proyecto. Cree que cuando la filosofía invade el terreno de la fe, termina produciendo confusión espiritual y debilitamiento religioso. Los filósofos sostienen que el pensamiento no alcanza su plenitud simplemente formando conceptos aislados. El verdadero conocimiento surge cuando la mente relaciona conceptos, los une, los compara y formula juicios racionales. Por eso dice que la combinación de ideas, las proposiciones afirmativas, por ejemplo, termina siendo superior al mero concepto abstracto. Nosotros habíamos explicado en la parte de lógica de esta Al-Muqaddima, creo que fue en el libro anterior, o quizás anterior del anterior, que la lógica tenía ciertos silogismos, y que el primero, el bárbara, donde tenía todas las cosas afirmativas, se llama bárbara porque justamente nosotros tenemos que atender a la letra A, que es afirmativo, 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 de la palabra bárbara del nombre. Y claro, se decía que el silogismo bárbara es el más perfecto, es el silogismo de primera categoría, ¿ya? Porque no contenía ningún error. Por ejemplo, decir, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Si se fijan, no hay ningún error en ese silogismo, ningún error. Pero cuando nosotros vamos diciendo algún otro silogismo que no sea afirmativo en sus tres partes, la verdad es que ese silogismo siempre va a tener que necesitar la ayuda de otro para tener sentido, para tener lógica. Y entonces son abstracciones un poco más complejas y ahí se va perdiendo todo. Se va perdiendo todo en el sentido de que cada vez más se va complejizando y los silogismos empiezan a ser un poco más confusos. Pero bueno, esto es fundamental para entender la lógica aristotélica. Un concepto aislado como hombre, animal, movimiento, todavía es incompleto. El conocimiento real aparece cuando el intelecto establece relaciones. Por ejemplo, no solamente tener la palabra hombre y animal, sino que decir, bueno, el hombre es un animal racional. O decir, todo movimiento tiene una causa, etcétera. ¿Ya? La inteligencia busca conexión universal entre las cosas. Por eso Jaldún explica que, según ellos, la percepción aspira finalmente a una comprensión total y ordenada del ser. El intelecto humano intenta construir una arquitectura racional del universo entero. Los filósofos creen que la razón humana entonces posee las capacidades de ascender desde el mundo sensible hacia las realidades invisibles.
Primero observan los cuerpos materiales mediante los sentidos. Luego descubren el alma porque percibe esos fenómenos que el puro cuerpo no explica, el movimiento espontáneo, la percepción, la sensibilidad. Después analizan las facultades internas del alma, imaginación, memoria, intelecto, y desde allí empiezan a elevarse hacia niveles metafísicos cada vez más altos. Lo interesante es que Khaldun muestra cómo los filósofos proyectan el modelo humano sobre el cosmos entero. Si el hombre posee alma e inteligencia, concluyen que las esferas celestes también deben poseerlas. El universo comienza a ser interpretado como un inmenso organismo inteligente. Y aquí entra la famosa doctrina de las inteligencias celestes. Los filósofos imaginan 10 inteligencias separadas asociadas a las esferas del cosmos. 9 corresponden a las esferas celestes y una queda aparte, generalmente identificada con el intelecto agente, el intermediario entre el mundo superior y el pensamiento humano. Esa cosmología procede del aristotelismo tardío mezclado con neoplatonismo. El universo aparece organizado jerárquicamente. Desde Dios emanan inteligencias superiores, de ellas proceden las esferas, luego el mundo material. Todo está conectado por una cadena gradual del ser. Pero el núcleo más importante de esta explicación es, bueno, ¿y dónde cae la felicidad? Porque ya tenemos la explicación de Dios, ya tenemos casi todo. Bajemos al ser humano, ¿dónde está la felicidad? Bueno, para los filósofos, la felicidad suprema consiste en percibir plenamente el ser. El hombre perfecto sería aquel cuya alma alcanza el conocimiento intelectual más elevado posible. La salvación deja de depender principalmente de la obediencia religiosa o de la revelación divina y pasa a depender del perfeccionamiento intelectual y moral del alma. Según esta doctrina, incluso sin profetas ni revelación, el hombre podría distinguir naturalmente el bien del mal gracias a su intelecto y a su disposición moral. La inteligencia correctamente desarrollada conduciría espontáneamente hacia las virtudes y apartaría al hombre de los vicios. Pero hay un problema teológico, porque la filosofía está atribuyendo a la razón humana una autosuficiencia inmensa. El intelecto parecería capaz de conducir por sí mismo hacia la perfección moral y espiritual. Por eso describe cómo, para los filósofos, el alma perfeccionada experimenta un placer intelectual intensísimo. La felicidad eterna consiste precisamente en ese estado de contemplación y conocimiento. El castigo eterno, en cambio, sería permanecer privado de esa iluminación racional. En otras palabras, el paraíso y el infierno son reinterpretados filosóficamente como estados del alma intelectual. Y esta idea nos puede recordar muchísimo a el filósofo Plotino y al neoplatonismo también. El alma asciende progresivamente hacia la contemplación de las realidades superiores y encuentra allí su plenitud. Khaldun considera que esta concepción termina alejándose demasiado de la religión verdadera. Por eso, después de describirla, introduce una frase muy significativa. Pasemos por alto otras opiniones absurdas. Desde su perspectiva, los filósofos han cruzado el límite de lo peligroso. Han tomado herramientas válidas, la lógica y el razonamiento, la observación, pero las han extendido más allá de lo que el intelecto humano puede alcanzar legítimamente. Los filósofos construyen enormes sistemas metafísicos basándose en analogías e inferencias demasiado frágiles. Observan inteligencia en el hombre y concluyen que las esferas poseen inteligencia. Observan orden en el cosmos y construyen jerarquías metafísicas completas. Sienten en el alma humana el deseo de perfección y transforman esa experiencia en una teoría total del más allá. En el mismo capítulo, crítica a Aristóteles. El gran organizador de la lógica, del pensamiento racional, es Aristóteles. Dice que fue el primero en transformar la lógica en un sistema coherente, ordenando sus reglas y problemas con una precisión extraordinaria. Khaldun no niega el genio intelectual de Aristóteles, al contrario, lo admira profundamente en el terreno metodológico. Hay incluso cierta ambivalencia interesante. Afirma que Aristóteles desplegó un talento inmenso al construir la lógica, pero añade inmediatamente que habría sido mejor si hubiese protegido ese método de las pretensiones metafísicas de los filósofos. En otras palabras, la lógica era útil como instrumento racional. El problema apareció cuando se convirtió en fundamento de una cosmología total. Khaldun explica cómo esas doctrinas llegaron al mundo islámico.
Durante el califato abasí se tradujeron al árabe numerosas obras griegas, especialmente en tiempos del gran movimiento intelectual del califato abasí. Los pensadores musulmanes comenzaron de ese modo a estudiar a Aristóteles, pero también junto con Aristóteles a Platón y los neoplatónicos. Al-Farabi y Avicena son los principales representantes de esta filosofía dentro del Islam. Estos autores aceptaron demasiado profundamente las doctrinas aristotélicas y terminaron desviándose teológicamente. Afirma que las doctrinas son falsas bajo todos los aspectos. O sea, para Jaldún estaban estos hombres equivocadísimos. Uno de los primeros puntos que critican la doctrina de la inteligencia de manadas. Los filósofos sostenían que toda la creación procede de una primera inteligencia derivada de Dios. Jaldún considera esto una simplificación absurda del universo. El cosmos, dice, es demasiado vasto y complejo para quedar reducido a una cadena racional limitada de inteligencias. Para los filósofos, desde Dios emanan las inteligencias cósmicas organizadas jerárquicamente. Jaldún responde que la creación divina es mucho más amplia y misteriosa de lo que la mente humana puede abarcar. El intelecto humano no tiene esa capacidad para comprender completamente el orden de la creación. Imposible. Por eso cita el Corán: Dios creará cuanto ignoras. La revelación, dice Jaldún, nos recuerda constantemente que la realidad excede infinitamente la comprensión racional. Dice que las demostraciones filosóficas, porque ese es una de los caballitos de batalla, de las herramientas que tienen los filósofos para digamos, apoyar sus argumentos, estas demostraciones filosóficas parecen rigurosas porque utilizan la lógica, definición y silogismo, pero en realidad son débiles cuando intentan describir la realidad concreta. ¿Por qué? Porque el pensamiento trabaja con universales abstractos, mientras que el mundo real está compuesto por particulares concretos. Los filósofos construyen conceptos universales: hombre, alma, movimiento, sustancia, pero las cosas reales nunca existen como universales puros, existen como individuos concretos con circunstancias irrepetibles. Por eso Jaldún sospecha de la posibilidad de que los conceptos abstractos coincidan perfectamente con la realidad. La lógica también puede organizar correctamente los conceptos mentales, pero no garantiza necesariamente que esos conceptos reproduzcan fielmente el mundo exterior. En otras palabras, un sistema filosófico puede ser internamente coherente y aún así estar equivocado acerca de la realidad. Jaldún afirma que la única garantía sólida de conformidad con el mundo externo proviene finalmente de la experiencia sensible y de la observación, no de la pura deducción racional. Cuando una teoría coincide con los sentidos, eso se debe a la observación empírica, no simplemente a la lógica. Anticipa de alguna manera, como pueden escucharlo ustedes, la crítica posterior contra el racionalismo excesivo y contra la confianza absoluta en las construcciones abstractas del intelecto. Sin embargo, lo más llamativo aparece después, porque Jaldún dice que incluso las ciencias naturales deberían ser desatendidas en gran medida, porque no aportan nada esencial ni para la religión ni para la subsistencia humana. El valor principal del conocimiento depende de su utilidad espiritual y moral. Si una ciencia no conduce hacia Dios, ni mejora verdaderamente la vida religiosa, pierde gran parte de su importancia. No significa que Jaldún desprecie totalmente el conocimiento natural. Nosotros ya hemos visto el enorme interés que tenía por la astronomía, la medicina, la matemática, la geografía. Pero el tema es que él considera peligroso convertir esas ciencias en caminos hacia la verdad absoluta o en sustitutos de la revelación. Los filósofos cometieron ese error fundamental: creer que el intelecto puede alcanzar por sí solo esas esencias de las realidades espirituales y divinas. Jaldún distingue dos tipos de realidad. Por una parte están los seres sensibles, accesibles mediante los sentidos, cuerpos, movimientos, fenómenos naturales, cantidades, formas visibles, y sobre esas cosas la inteligencia puede trabajar, abstraer conceptos, como lo hemos dicho. Por otra parte, entonces, están los seres espirituales o metafísicos, el alma en su esencia profunda, los ángeles, las realidades divinas y el mundo invisible. Jaldún dice que la razón pierde completamente su capacidad de operar con seguridad.
El entendimiento forma concepto universal, está bien. Vemos individuos concretos como el animal, el hombre, el movimiento, la vida. Toda abstracción intelectual depende originalmente, en todo caso, de la experiencia sensible. Pero los seres espirituales no son accesibles a los sentidos. No podemos verlos, tocarlos ni percibirlos directamente. Por eso no poseemos la materia prima necesaria para formar conceptos verdaderamente seguros acerca de ellos. Y este razonamiento nos lleva a concluir que Haldun no está diciendo simplemente que la metafísica sea falsa. Está diciendo que el método racional humano no tiene herramientas suficientes para tratar con aquello que trasciende completamente la experiencia. Porque para Haldun, como estamos viendo, la experiencia sensible es mucho mejor para el ser humano que las abstracciones. Las abstracciones pueden estar equivocadas. En cambio, según Haldun, la sensibilidad no. La sensibilidad no puede equivocarse. Menciona a Platón para reforzar su posición. Afirma que el propio Platón reconocía que sobre las cosas divinas solo puede hablarse mediante probabilidades o hipótesis. Entonces, como el ser humano lo único que tiene, por cierto, es aquello que toca, aquello que siente de forma sensible, le es imposible acceder a la divinidad. Si el conocimiento metafísico obtenido racionalmente nunca puede pasar de la conjetura, ¿vale la pena dedicarse a él? Haldun responde implícitamente que no. Considera que los filósofos invirtieron enorme esfuerzo en una búsqueda incapaz de proporcionar verdadera certeza. Los filósofos aristotélicos sostenían que la felicidad máxima del ser humano consiste en contemplar intelectualmente la realidad y comprender el orden del universo mediante la razón. Falso, dice Haldun. Para explicarlo, él dice que el ser humano posee una dimensión corporal y espiritual. Ambas perciben realidades distintas. El cuerpo percibe mediante sentidos y órganos materiales, y el alma espiritual posee una capacidad perceptiva propia más alta y profunda. Entonces, afirma que el placer más intenso no proviene de los sentidos ni del razonamiento abstracto, más bien de la percepción espiritual inmediata. El alma, cuando percibe directamente, sin intermediarios corporales, experimenta una alegría indescriptible. Para explicarlo mejor, nos dice que un niño que descubre la luz y los sonidos por primera vez, siente que, si estas son las primeras percepciones sensibles, ya le produce placer. Y entonces la percepción espiritual pura debe ser infinitamente más intensa. Sin embargo, esa percepción superior no se obtiene mediante filosofía ni silogismos. La especulación racional jamás puede producir el acceso directo al mundo espiritual. Para ello es necesario correr el velo de los sentidos. El velo de los sentidos, que ya lo habíamos visto, pero para que lo recuerden, significa la dependencia constante del alma respecto al cuerpo, al mundo material y a las distracciones sensibles. Mientras el alma permanezca absorbida por las percepciones corporales, no puede acceder plenamente al conocimiento espiritual. Los sufíes, de los cuales también hemos hablado, creo que en el capítulo 11, son aquellas personas que buscan un estado espiritual mediante prácticas ascéticas. El objetivo de esos ejercicios consiste en debilitar el dominio del cuerpo sobre el alma. El hambre, el retiro, la vigilia y la concentración espiritual pretenden reducir la fuerza de las percepciones sensibles y silenciar las actividades ordinarias del cerebro. Según él, mientras el alma permanezca absorbida por la imaginación, la memoria y la reflexión racional, no puede acceder plenamente a sus percepciones espirituales. Por eso afirma que los sufíes intentan incluso suprimir la facultad reflexiva, lo que quiere decir es que procuran ir más allá del pensamiento discursivo y racional porque consideran que el razonamiento mantiene el alma apartada en el mundo de las mediaciones y las imágenes. Cuando esas facultades corporales disminuyen su influencia en el alma, ahí puede percibir directamente su propia esencia. Y esa percepción inmediata produce un júbilo indescriptible. Haldun acepta que tal experiencia existe realmente y reconoce que el placer espiritual puede ser mucho más intenso que cualquier placer corporal o intelectual. Pero se dirige contra los filósofos. Ellos creían que el estudio racional y la especulación lógica bastaban para alcanzar esa felicidad suprema. Pero esto es absurdo, las demostraciones racionales dependen precisamente
de las facultades corporales que el sufismo intenta superar. La lógica, la memoria y la imaginación en razonamiento son actividades vinculadas al cerebro y al cuerpo. Si el objetivo es acceder a una percepción espiritual pura, entonces esas facultades representan un obstáculo más que una ayuda. Por eso critican a quienes pasan años estudiando obras de Avicena, Averroes o Aristóteles, creyendo que así alcanzarán la felicidad. Según Jaldún, mientras más se aferran al razonamiento, más fortalecen precisamente aquello que impide el acceso a la percepción espiritual inmediata. Para filósofos como Avicena y Al-Farabi, la inteligencia activa era una realidad espiritual superior con la cual el alma podía entrar en contacto mediante el perfeccionamiento intelectual. Y ese contacto otorgaría conocimiento verdadero y felicidad. Pero también Jaldún nos dice, no. Estos filósofos, por mucho que sean musulmanes o adherentes al Islam, entendieron mal incluso sus propios conceptos. El conocimiento más alto surge cuando desaparece la interferencia del mundo sensible y el alma percibe sin intermediarios. Sin embargo, tampoco acepta completamente las conclusiones de ciertos místicos o filósofos. Señala que ese placer espiritual existe, pero advierte que no se puede identificarse automáticamente con la felicidad definitiva del más allá. Y esa precisión es importante porque intenta Jaldún mantener una posición ortodoxa islámica. La felicidad última pertenece al ámbito escatológico y depende de Dios, no simplemente de una experiencia contemplativa obtenida por el ser humano. La idea de que el hombre puede llegar a conocer todos los seres tal como son no es posible. No es posible. Es una consideración, una pretensión desmesurada. El universo es demasiado vasto para abarcar todo por la mente humana. Ni siquiera el mundo material puede ser comprendido completamente, mucho menos las realidades espirituales. Mientras los filósofos clásicos buscaban un sistema total capaz de explicar toda la realidad, Jaldún insiste en que hay una insuficiencia. Es una insuficiencia, no puede. Ahora, claro, el alma sí posee una capacidad perceptiva propia cuando se separa parcialmente de las facultades corporales. Jaldún acepta que existe un conocimiento espiritual auténtico y que el alma puede experimentar un placer muy elevado mientras esa percepción directa. Sin embargo, inmediatamente nos da un límite. Aunque el alma pueda percibir realidades espirituales, jamás podrá abarcar toda la totalidad del ser. La infinitud de la realidad sigue siendo un obstáculo para el ser humano porque el entendimiento del ser humano es pequeño. Los filósofos, según él, cometen un acto entonces de arrogancia intelectual cuando creen que el hombre puede conocer la totalidad de los seres mediante la razón. El universo es ilimitado y el intelecto humano finito. Por eso resulta absurdo afirmar que el alma puede alcanzar un conocimiento total. Y de hecho, vuelve a utilizar la comparación del niño. El placer espiritual que experimenta el alma al percibir ciertas realidades invisibles es comparable al placer que siente un niño cuando descubre el mundo sensible por primera vez. O sea, hay una experiencia intensa, real, pero limitada. Del mismo modo, las percepciones espirituales humanas siguen siendo pequeñas frente a la inmensidad del ser. Ahora bien, los filósofos igual hablaban de la virtud y el vicio, o sea, el hombre podía perfeccionarse moralmente mediante la razón, acostumbrándose a las acciones virtuosas y alejándose de las viciosas. Pensaban que esta purificación racional del alma conduciría naturalmente a la felicidad. Pero Jaldún responde que esta doctrina confunde dos niveles completamente distintos. Por una parte está el placer espiritual que el alma experimenta cuando se libera parcialmente del cuerpo y percibe ciertas realidades superiores. Por otra parte está la felicidad eterna prometida por la religión. Los filósofos identifican ambas cosas, pero Jaldún insiste en que no son equivalentes. Porque insiste, la felicidad última pertenece al ámbito escatológico y depende de la revelación divina. No puede ser deducida racionalmente ni alcanzada simplemente mediante ejercicios intelectuales o morales. Por lo tanto, la razón humana, incluso aunque perfeccionada, nunca bastará para conocer por sí sola el destino final del hombre. Jaldún cita un pasaje donde Avicena reconoce que ciertos temas del más allá, especialmente la resurrección corporal, no pueden demostrarse racionalmente y deben aceptarse por medio de la ley revelada. O sea,
Haldún utiliza al mismo Avicena contra el racionalismo filosófico extremo. Y según el texto, Avicena admite que el intelecto puede discutir ciertos aspectos del alma debido a que presentan cierta analogía con el mundo natural. Pero cuando se trata de la resurrección del cuerpo, del juicio final y de la vida futura, la razón ya no posee instrumentos adecuados. Aún así, Haldún no rechaza completamente la filosofía ni la lógica. Termina reconociendo una utilidad importante. Porque la lógica sirve para entrenar la mente, ordenar el pensamiento y enseñar a razonar con precisión. Hay un valor real. Las demostraciones lógicas pueden disciplinar el intelecto y evitar errores argumentativos. Si el problema aparece cuando ese instrumento pretende transformarse en un camino absoluto para toda la totalidad de la realidad, ¿no? Es imposible. Ahora, en cuanto a la filosofía, nos dice que el estudio de la filosofía permite conocer las doctrinas y opiniones de los distintos pueblos y civilizaciones. Y el estudiante debe mantenerse en guardia frente a los peligros de esta ciencia en todo caso, porque el riesgo consiste en dejarse seducir por las especulaciones metafísicas hasta apartarse de la revelación y de las ciencias religiosas. Para Haldún, la filosofía solo puede estudiarse con seguridad cuando la persona ya posee una formación sólida en teología, jurisprudencia y exégesis coránica. La revelación debe funcionar como una especie de fundamento protector que impida al estudiante extraviarse en doctrinas peligrosas. Por eso recomienda que nadie dedique a estas ciencias antes de haberse profundizado en las disciplinas religiosas. La filosofía entonces queda subordinada a la ley divina. Y ahí, muchachos, terminamos el capítulo 24 y nos saltamos al capítulo 27. Demasiadas obras sobre un mismo tema dificultan la adquisición de la ciencia que tratan. Una ciencia no se vuelve necesariamente más accesible cuando aumenta el número de libros escritos sobre ella. Puede ocurrir exactamente lo contrario. Cuantos más comentarios, resúmenes, glosas, métodos y terminologías se producen, más difícil se vuelve a alcanzar una comprensión profunda. El problema surge porque el estudiante deja de concentrarse en las ideas fundamentales y comienza a cargar una enorme cantidad de nombres, diferencias y discusiones secundarias. Haldún utiliza el ejemplo del derecho maliquí. Explica que el estudiante no solo debía aprender la doctrina jurídica principal, además debía memorizar comentarios, interpretaciones, escuelas regionales y diferencias entre centros de estudio como Kairouán, Córdoba, Bagdad o El Cairo. La misma idea aparecía repetida múltiples veces bajo formas distintas. La consecuencia era que el estudiante gastaba enormes cantidades de energía intentando ordenar esa masa de información. Lo mismo pasaba con la gramática árabe. El estudiante debía conocer la diferencia entre las escuelas de Basora, Kufa, Bagdad, España y los autores posteriores. La acumulación de tratados terminaba transformando un instrumento de aprendizaje en una carga gigantesca. Entonces, ojo, Haldún no está criticando el conocimiento mismo, pero critica la fragmentación de este conocimiento. La enseñanza a su juicio se vuelve ineficiente cuando se reemplaza la comprensión por la acumulación. Vamos con el capítulo 28. Las numerosas abreviaciones científicas perjudican el progreso de la instrucción. El deseo de condensar el conocimiento en manuales breves, esquemas y fórmulas termina produciendo el efecto contrario al esperado. Haldún explica que muchos sabios posteriores intentaron de alguna forma reducir ciertas ciencias a pequeños compendios fáciles de memorizar. Buscaban reunir principios, pruebas, conceptos esenciales en pocas palabras, eliminando detalles y explicaciones largas. Sin embargo, según Haldún, este método produjo varios problemas. El primero fue que destruyó la claridad de la exposición. Cuando muchas ideas complejas son comprimidas en pocas frases, el lenguaje se vuelve oscuro y difícil de entender. El estudiante debe gastar enormes esfuerzos intentando descifrar el significado de textos breves y condensados. El segundo problema es pedagógico. Se presentan conocimientos avanzados a alumnos que todavía no poseen la preparación necesaria para comprenderlos. El principiante debe recibir conclusiones finales antes de haber recorrido el camino que conduce a ellas. En vez de avanzar gradualmente desde lo simple hacia lo complejo, se encuentra enfrentado a conceptos demasiado elevados para su nivel. Las obras extensas entonces pueden enseñar mejor que los resúmenes. Aunque parezcan más largas y repetitivas, precisamente esas reiteraciones ayudan a consolidar el aprendizaje. La repetición fortalece la comprensión y permite dominar una materia con profundidad. Por ello afirma que cuanto menos explica un autor, menos aprende el estudiante.
Aprender no consiste simplemente en memorizar fórmulas comprimidas. El conocimiento requiere desarrollo, ejemplos y explicaciones graduales. Un resumen puede servir a quien ya domina una disciplina, pero para el principiante puede convertirse en una barrera. Vamos con el capítulo 29, la dirección que hay que imprimir la enseñanza a fin de hacerla verdaderamente útil. El aprendizaje verdadero debe producirse gradualmente, avanzando paso a paso, desde conocimientos simples hacia otros más complejos. La mente humana, según Haldun, no puede recibir de inmediato una ciencia completa, necesita una formación progresiva. Explica que el profesor debe comenzar presentando una visión general y sencilla de la disciplina. En esa primera etapa no es necesario profundizar en cuestiones difíciles ni controversias complejas. Basta con ofrecer una estructura básica que permita al estudiante familiarizarse con el terreno que recorrerá. El alumno obtiene así una comprensión todavía débil, pero suficiente para orientarse dentro de la ciencia. Después viene una segunda etapa. El maestro vuelve a recorrer la misma materia, aunque ahora con mayor profundidad. Introduce explicaciones más extensas, desarrolla cuestiones discutidas y entrega aclaraciones que antes había omitido. El conocimiento ya no permanece solamente a un nivel superficial, comienza a fortalecerse. Y una tercera etapa corresponde al dominio más completo. El profesor regresa nuevamente sobre la ciencia, explicando aquello que es abstracto, oscuro o difícil. En ese momento el estudiante posee una base previa y puede comprender aspectos que al principio habrían resultado incomprensibles. Según Haldun, la ciencia debe revisarse aproximadamente 3 veces para que el aprendizaje alcance solidez. El conocimiento no surge entonces de forma instantánea. La aptitud intelectual, dice Haldun, se desarrolla poco a poco. La capacidad de comprender primero es débil, luego se fortalece y finalmente se convierte en una verdadera facultad. El estudiante, como decimos, no nace sabiendo, no nace dominando una ciencia, desarrolla gradualmente una disposición para recibirla. Haldun critica duramente a los profesores que hacen lo contrario. Aquellos que presentan desde la primera clase las doctrinas más difíciles y abstractas, esperando que el alumno las comprenda inmediatamente. Ese método genera cansancio intelectual y frustración. El estudiante termina creyendo que la ciencia es demasiado difícil, pierde interés y abandona su estudio. En el mismo capítulo, reglas pedagógicas y límites de la lógica. Primero, Haldun insiste en que el profesor debe respetar la capacidad real del estudiante. Sostiene que no debe exigir más de lo que el alumno puede comprender, según la etapa en que se encuentra, ni mezclar contenidos de varios libros simultáneamente. El estudiante debe dominar una obra desde el inicio hasta el final, antes de pasar a otra, porque el aprendizaje necesita una continuidad interna. Si una base queda incompleta, la siguiente etapa se vuelve inestable. Además señala algo muy interesante, algo sobre la motivación intelectual. Cuando una persona comienza a dominar una disciplina, nace en ella un impulso natural por aprender más. El conocimiento genera deseo de conocimiento, pero si la enseñanza crea confusión, la mente se debilita, aparece el cansancio y el alumno termina abandonando sus estudios por desesperanza más que por incapacidad. También critica la interrupción excesiva entre clases o entre etapas del aprendizaje. Si pasa demasiado tiempo entre una explicación y otra, el estudiante olvida conexiones esenciales. Para Haldun, una ciencia posee una estructura viva. Las ideas están unidas unas a otras y romper esa continuidad daña la comprensión. El aprendizaje exige cierta regularidad y repetición. Por otro lado, el estudiante no debería aprender dos ciencias difíciles al mismo tiempo. Piensa que la atención humana es limitada y que dividirla genera dispersión. La mente salta de una materia a otra y ambas terminan pareciendo demasiado difíciles. Hoy hablaríamos de carga cognitiva o saturación mental. En la última parte ya de esto, nos da una reflexión filosófica. Explica que la facultad de pensar es algo natural al ser humano. Dios la ha puesto en él para ordenar acciones y descubrir conocimientos. La lógica intenta describir ese proceso y establecer reglas para evitar errores de razonamiento. Sin embargo, añade algo. La lógica puede ser útil, pero no es absolutamente indispensable. Muchas personas eminentes alcanzaron conocimientos verdaderos sin estudiar formalmente lógica, porque la razón humana correctamente orientada puede descubrir por sí misma las conexiones verdaderas. O sea que hay otras vías, dice Haldun. Las palabras son instrumentos del pensamiento. Las voces expresadas mediante la lengua y fijadas mediante la escritura constituyen el medio por el cual las ideas llegan a la mente.
El estudiante primero debe reconocer los signos escritos, después comprender el significado de las palabras y luego entender las reglas mediante las cuales esas ideas se ordenan racionalmente. Solo después de atravesar estas etapas puede intentar resolver cuestiones científicas más elevadas. Entonces, primero vienen las palabras, luego las ideas contenidas en esas palabras y después las reglas del razonamiento y finalmente la reflexión profunda. El conocimiento no aparece de manera inmediata, tiene que atravesar una cadena de mediaciones antes de convertirse en comprensión. Muchas personas fracasan en este recorrido, dice Khaldun. Algunas quedan atrapadas en el significado de términos difíciles, otras se pierden en expresiones ambiguas o discusiones excesivamente complejas. La mente tropieza entonces con una especie de obstáculo que impide avanzar. Cuando el estudiante se encuentra bloqueado por conceptos oscuros, Khaldun aconseja apartarse por un momento de ese aparato técnico y volver a la reflexión natural. Sugiere abandonar temporalmente las fórmulas rígidas y permitir que la mente contemple el problema de manera más libre. Considera que el intelecto posee una capacidad innata para encontrar conexiones y descubrir soluciones. No está rechazando la lógica. Le atribuye una función secundaria. La lógica describe el funcionamiento de la razón, pero no crea el pensamiento mismo. El acto de comprender nace primero de la facultad natural de reflexionar. Después la lógica organiza y ordena ese movimiento. Vamos con el capítulo 30, estimadísimos, el último que vamos a ver por el día de hoy. Tratado que sirve solamente para la adquisición de otras ciencias. Estas se dividen en dos. Hay tratados que estudian se estudian de ciencias que se estudian por sí mismas. ¿Cuáles son esas ciencias que se estudian por sí mismas? Las exégesis coránicas, la ciencia de las tradiciones, la jurisprudencia y la escolástica, y las que forman parte de la filosofía. Y hay otros tratados que hablan sobre ciencias intermediarias para la adquisición de estas primeras que hablamos. ¿Cuáles son ellas? La gramática, la lógica y la filosofía árabe. Las primeras tienen sus ramificaciones respectivas que ayudan a los estudiantes a entender mucho mejor aquellas ciencias, es decir, estamos hablando de la exégesis coránica, las ciencias de las tradiciones, la jurisprudencia y la escolástica, y las que forman parte de la filosofía. Sin embargo, Khaldun nos dice que no es recomendable hacer extensiones o ramificaciones de las segundas, puesto que éstas solo sirven como instrumento para las primeras. Claro, la gramática, la lógica y la filosofía árabe no son ciencias que deberían estudiarse en sí mismas, sino que sirven para las ciencias primeras. Es decir, estas son las conocidas ciencias auxiliares, así las llama Khaldun. Es decir, ciencias que auxilian a otras para comprenderlas y qué sé yo. Si se estudiaran de forma extensiva las segundas, sería mucho para el ser humano comprender las primeras, pues se le exigiría tener conocimiento en las dos. Pero resulta que las segundas son mucho más que las primeras y el hombre no tendría tiempo para aprenderlas todas. Dice Khaldun, estudiar las ciencias auxiliares es afanarse inútilmente y perder el tiempo. Así lo dice. El profesor, dice Khaldun, no debe empeñarse en extenderse en estas ciencias auxiliares, porque el propósito del estudiante es más bien siempre estudiar las primeras. Lamentablemente, de acuerdo al filósofo, los autores contemporáneos se han extendido en el estudio de estas ciencias auxiliares, tanto la lógica como la gramática, y haciendo que los estudiantes también dirijan su atención a ellas. Y ahí, estimadísimos, hemos terminado entonces esta parte de los problemas de las ciencias, ¿ya? Los problemas de las ciencias. Si se fijan, en primer lugar empezamos con la filosofía. Khaldun, con su espíritu crítico, su espíritu de escéptico, no le da tampoco el gran beneplácito a la filosofía, no es el santo de su devoción, por decirlo de alguna manera. Porque efectivamente la filosofía nos puede llevar a esas tentaciones que nos apartan del conocimiento espiritual. ¿Ya? El mismo Averroes también decía que existían dos vías de conocimiento, o sea, hay el conocimiento al último conocimiento, a Dios, qué sé yo, se podía llegar ya sea por la religión o a través de la filosofía. Pero Khaldun nos dice que muchos filósofos han extraviado su camino a ese conocimiento y prefieren estudiar la filosofía en sí misma. Prefieren estudiar la filosofía en sí misma y dejar todo lo otro para después. Y el tema es que para Khaldun
La filosofía es una ciencia auxiliar, es una ciencia que sirve a otras ciencias que tienen más valor. ¿Cuál es la ciencia que tiene más valor para Ibn Khaldun? La exégesis coránica, la jurisprudencia, las tradiciones, es decir, lo que se hablaba del profeta Mohammed, eh, y en fin, ese tipo de cosas. El conocimiento religioso. ¿Pero por qué? O sea, a usted quizás le sonaría muy raro hoy en día, porque hoy en día el conocimiento religioso es quizás lo último que nosotros queremos aprender. Las facultades, los colegios no están llenos porque todos quieran aprender religión. Absolutamente no. Absolutamente no. En las carreras que tienen incluso eh, un copamiento excesivo de estudiantes, lo podemos ver en psicología, en derecho, en ingeniería. O sea, todo el mundo quiere ser psicólogo, todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser ingeniero. Pero ¿quién quiere ser religioso? ¿Quién quiere ser religioso? ¿Quién quiere estudiar religión, digamos, de forma profesional, profunda? No digo que no hayan, no digo que no haya personas, por supuesto que lo hay, pero eso comparado con las otras carreras es sumamente poco, sumamente poco. ¿Y por qué en la época de Jaldún era mucho más? Usted me va a decir, bueno, porque son musulmanes, los musulmanes le dan mucha importancia a la religión. Eso por una parte, pero en Europa también era muy importante la religión. De hecho, la religión era casi que un vehículo de ascenso social, porque muchas personas salían de la pobreza entrando en una especie, entrando en los conventos, ¿ah? O en los monasterios. Salían de la pobreza. Ahí está el famoso caso de Erasmo de Rotterdam, que eh, él decía en sus memorias, que, o sea, no en sus memorias, pero en sus biografías que nosotros podemos leer, él decía que le tenía un terror a la pobreza y que por eso estaba en los monasterios. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasaba? Piénsenlo ustedes de esta manera. Para la época de Ibn Khaldun, nosotros teníamos un mundo absolutamente creyente de fe, de mucha fe, ¿ya? Independientemente que existían muchas religiones, por cierto, existían muchas religiones, pero todos estaban de acuerdo que existía Dios. ¿Mm? Y el que no creyera eso era considerado, por ejemplo, quien sea agnóstico o ateo, era un paria de la sociedad, era un loco que andaba por ahí, ¿ya? Y en algunos casos también, bueno, te mataban, en el caso de la Inquisición. ¿Mm? Entonces, ¿por qué era tan importante? Porque se creía en Dios, se creía en Dios, muchísimo, muchísimo. Entonces, si uno ve la jerarquía de las ciencias y va viendo que están las matemáticas, están la filosofía, está el lenguaje, están las ciencias biológicas, etcétera, todo eso es corporal, todo eso es mundano. Pero la ciencia de la religión es aquello que es espiritual, tiene que ver con el espíritu y el espíritu le gana al cuerpo. El espíritu le gana al cuerpo, muchachos. ¿Ya? Por eso era tan importante, porque como todos creían que Dios existe, verdaderamente existe, entonces la mejor de las ciencias tiene que ser la teología, la religión, y las otras tienen que estar al servicio de ella. ¿Mm? Tal como en la Inquisición también, pues muchachos. O sea, acuérdense que en esos tiempos se creía que había un poder espiritual y un poder mundano. La teoría de las dos espadas, que nosotros también las tenemos ahí en Filosofía Apunte en el podcast, para que usted la escuche. Por una parte usted tiene el poder espiritual. ¿Quién ejerce el poder espiritual? La iglesia, los monasterios. ¿Quién ejerce el poder corporal? El Estado. El Estado ejerce el poder corporal. ¿Ya? Así como el alma y el cuerpo. O sea, el alma obviamente es más importante que el cuerpo. El cuerpo no es nada sin el alma. Así entonces el Estado dependía de la iglesia. Cuando se hacía la Inquisición, los teólogos que formulaban las acusaciones le ordenaban al Estado que hiciera ellos la ejecución, porque ellos se encargaban del cuerpo, ellos se encargaban de lo corporal. ¿Mm?
Es por eso que en ese tiempo era mucho más importante la religión, porque era mucho más importante lo espiritual. Hoy día eso se ha por supuesto que ha cambiado de una forma enorme, enorme desde aquella época. ¿Mm? Enorme. Porque todo se basa aquí en bueno, también en la oferta y demanda de aquellos tiempos. Pero efectivamente ahora la religión no es muy demandada, realmente, no es muy demandada. Y sin embargo, la mayoría de la gente es creyente. La mayoría de la gente es creyente, pero no dedica, no toma toda su dedicación a Dios. Prefiere quedarse con lo mundano, con lo que tiene una especie de... con lo que da una felicidad inmediata, ¿m? Con todo lo que es el cuerpo. Y desvían su camino, desvían su camino efectivamente. Por lo tanto, ese es el problema de la filosofía. Y el problema también está en la enseñanza, ¿no? Está en la enseñanza porque pareciera ser que se sobrecargan a los estudiantes con cosas que realmente a uno le podrían parecer inútil, ¿eh? A uno le podrían parecer inútil, pero es que el tema está en que la sobrecarga estudiantil, si bien es efectiva, responde también a un modelo por el cual se necesita que hayan determinados tipos de personas. Pero determinados tipos de personas, ¿cuáles? Aquellas que respondan a las necesidades del mercado. ¿Qué es lo que más se necesita? A eso se va a premiar. A eso se va a premiar. ¿Qué es lo que menos se necesita? Bueno, a eso se le va a castigar en el mercado. Ese es el punto y el problema que tenemos hoy en día. Y es muy actual, es terroríficamente actual, diría yo, lo que dice Haldun con respecto a las ciencias. ¿Eh? Porque está bien, o sea, el estudio de las ciencias primarias, por decirlo de alguna manera, que Haldun dice que son la exégesis coránica, la jurisprudencia, las tradiciones, todo eso que tiene que ver con la religión, ya no es ciencia primaria. ¿Ya? Nosotros vemos como ciencias primarias que es que todas las carreras son universitarias. ¿Ah? Son universitarias y tienen un alto prestigio. Por ejemplo, las que acabo de mencionar, psicología, derecho, ingeniería. Y hay ciencias que son auxiliares. Hay ciencias que son auxiliares. Por ejemplo, para Haldun sería mucho más útil y mucho más que causa un beneficio mucho más grande a la ciudad un ingeniero que un licenciado en matemáticas, por ejemplo. ¿Ya? Porque un licenciado en matemáticas sabe matemáticas profundamente, pero una cosa es eso y otra cosa es que esa persona ayude a la producción, al empleo, ¿no es cierto?, de la sociedad. Uh-huh. Entonces, este estudio de las ciencias auxiliares, que para mí las ciencias auxiliares son muy importantes, pero yo estoy hablando del pensamiento de Haldun, quedan en segundo orden, quedan en una obsolescencia también. Les voy a contar una experiencia personal. Yo soy profesor de inglés y yo quería hacer un magíster en lingüística. ¿Ya? O sea, imagínense lo que yo quería. Lo que yo quería era lo contrario de Haldun. Haldun dice, no nos enfoquemos tanto en las ciencias auxiliares. No nos enfoquemos tanto en la ciencia auxiliar, en la gramática, en la semántica. No vayamos a eso. Vayamos a lo práctico. O sea, un profesor que enseñe lenguaje. ¿Mm? En este caso inglés. Pero no, yo que me quería dedicar a la lingüística. Me quería dedicar a la lingüística. Entonces, yo quería hacer un magíster en lingüística aplicada. Pero viendo el mercado, viendo lo precario que es, y gastar, digamos, por un magíster es caro, entonces opté por una profesión un poco más práctica, que es el derecho. ¿Mm? Que es el derecho. Ahora soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y en un mes más voy a ser abogado, pero ¿se dan cuenta? Ese es el punto. No nos enfoquemos en la ciencia auxiliar. Las ciencias auxiliares nos sirven para otras cosas, ¿ya? Para cosas de orden superior. El estudio de la ciencia auxiliar en particular es inútil, dice Haldun. Quedarnos en teoría muy abstracta dificulta lo práctico
Y es lo necesario que debe tener una ciudad, obviamente. Siempre pensando Jaldún en el progreso, en la ciudad, en que la ciudad, una vez teniendo lujo, tiene que sostenerse. Ujú. Pero bueno, así es, así es. También hablaba de demasiadas obras, ¿no es cierto? Cuando una disciplina alcanza un desarrollo tal que tiene muchas, muchas obras. Por ejemplo, en derecho. En derecho hay unos manuales infinitos de todos los tipos de derecho que existen, ¿no es cierto? Y eso también, claro, dificulta, al estudiante se le hace muy complicado estudiar todo eso. Y lo peor de todo es en un determinado tiempo. En un determinado tiempo. Entonces se hace muy difícil el estudio del derecho, por lo menos la carrera de derecho que en la que yo he estado, es muy difícil, se hace muy, muy cuesta arriba, no porque no hayan capacidades, sino que por el tiempo. Yo creo que es el tiempo lo que más perjudica a los estudiantes. Y claro, uno dice, pero se necesita tanto tiempo para estudiar derecho. Aquí la carrera de derecho, chiquillos, dura 5 años, pero eso sin contar la práctica, sin contar el examen de grado y sin contar que te llamen digamos, a la Corte Suprema para jurar. Sin contar tampoco que algunos se puede reprobar algún ramo y se va a atrasar más. En total pueden ser 8, 9, 10 años. Yo me he demorado 7 y no he reprobado ningún ramo. Pero si se dan cuenta, entonces es súper difícil. Y uno dice, pero ¿por qué duran tanto? Y claro, en los primeros años hay una especie de nivelación en las carreras, en todas las carreras. Hay una especie de nivelación donde a uno le pasan eh, expresión oral y escrita, ética, moral, eh, una especie de propedéutico, ¿no? Una especie de propedéutico. ¿Y por qué existe eso? Pues bueno, porque la educación escolar secundaria o la media, como le decimos aquí en Chile, no asegura la entrada a la universidad y no prepara para la universidad. Uno después va a la universidad y no tiene las herramientas, pero de ninguna forma. Hay gente que en primer año de universidad no sabe ni escribir. Y ahí están esos ramos para que él recuerde, porque tampoco va a aprender a leer y escribir en un año, digamos, ni en un semestre. Pero eso es para que recuerde que tiene que ponerse las pilas, que tiene que avanzar, ujú, que tiene que ponerse al corriente. Así terminamos entonces este tratado, muchachos. O sea, no, todavía nos falta, pero ya vamos cerca del final, vamos cerca del final. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, quien ha colaborado en Filosofía Apuntes desde tiempos inmemorables. Muchas gracias Gab Welther, gracias por tu significativo aporte a este canal que solamente busca difundir la filosofía. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aibar Díaz 4611, Nesa Basilio, Sebastián Gallo 3370, Isabel Gutiérrez 6878, Indómita Chang, Jesús Eduardo Cepeda de Anda 840, Samuel Alexis Naspusil Salas, Sandra Segovia 2687. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.